Ok, ya compartí mi pantalla. A ver, ¿me confirma si pueden observar mi pantalla, chicos? Sí. Ya, excelente. Bueno, buenas noches con todos los presentes. En el transcurso del webinar van a ir uniéndose los demás chicos seguramente. De hecho, ahí están ingresando. Ahí, Christopher, porfa, si me puedes apoyar aceptando a los chicos también, ya, en lo que organizo la sesión. Ya, bien. Para el día de hoy tenemos de invitada a Aurea Soriano Vargas. Ella es senior en inteligencia artificial, investigadora, coordinadora de investigación también. Eh, Tuve la oportunidad de ser su alumno en uno de los programas de especialización que llevé de analítica de datos. Y le he invitado principalmente porque me pareció una excelente docente, muy carismática, por cierto, y me gustaría que ustedes también tengan la oportunidad de escuchar un poco de su ponencia y pues disfrutarlo. Eh, Sin nada más que decir, Aurea, yo te apoyo ahí con los estudiantes que van a estar ingresando y si hay alguna pregunta, creo que lo podemos dejar para el final también sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué te parece? Perfecto, muchas gracias, Jan. Ok. Eh, Te cedo para que puedas presentarte y presentar tu diapositiva también y son todos tuyos. ok. Listo, chicos. Bueno, el día de hoy estoy aquí dentro de esta comunidad de Data Grow y vamos a hablar un poquito sobre un tema interesante que es la introducción a ciencia de datos. Vamos a pasar por los conceptos más importantes que hay dentro de este proceso. Bueno, antes de comenzar, no sé si es que me pueden ahí escuchar bien. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Me escuchan? ¿Sí, sí se me Sí, escucha? se ¿No se me escucha escucha? excelente. Así es. Perfecto. Gracias, gracias. Entonces, bueno, un poquito sobre mi background. Yo soy doctora en ciencias de la computación. Tengo 2 postdocs dentro de la UNICAMP y actualmente soy coordinadora de un proyecto de IA, donde uno de los temas fuertes es ciencias de datos. ¿Qué más? Bueno, tengo bastante experiencia, más de 10 años en esos temas de IA, Machine Learning, de ciencia de datos. Y el día de hoy voy a estar pasándoles un poco unos conceptos rápidos sobre este proceso. ¿Ok? Yo estoy dentro de la UNICAMP, ya son 5 años allí. Y yo trabajo dentro del laboratorio Recode AI. ¿Ok? Para los que tengan ahí un poco más de dudas, este es un lab donde hay varios proyectos de IA, de ciencias de datos que son aplicados a problemas de la sociedad. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el tema de introducción a ciencia de datos. IA es una galaxia bastante grande. Inteligencia artificial es una galaxia bastante grande donde hay diversos temas, diversas áreas de investigación. Vamos a encontrar desde áreas, por ejemplo, de representación de conocimiento. Vamos aquí a encontrar otras áreas de estudio de modelos. Y hay una área en particular dentro de IA, que es la de ciencia de datos.
¿ok? Entonces es una subárea dentro de la galaxia de IA. Y una de las cosas interesantes aquí es que no es una área que sobreviva por sí sola. Es una área que se alimenta de conocimientos de otras subáreas. Y dentro de la presentación vamos a ir viendo por qué es que esa frase es cierta. ¿Okay? Bueno, ciencia de datos básicamente tiene dos puntos fuertes. Uno de ellos es usar métodos científicos. Por eso es la parte del nombre de ciencia. ¿Cómo así, profesora? ¿Cómo es que vamos a usar métodos de ciencia? En el punto de extraer conocimiento e información de los datos y modelar esos datos para crear un análisis de predicción, ya estamos allá aplicando métodos científicos. Y por otro lado, es una área que no solamente va a haber esa parte de teoría, sino que vamos a aplicar ese conocimiento, esa información para un campo de estudio, para un caso, para un problema, ¿ok? Entonces, vamos a tener esa mixtura de método científico con aplicación. Dentro de ciencia de datos hay distintos objetivos. Se pueden resumir en 6. Uno de ellos es extraer conocimiento. Justo estaba en una charla hace unos días y la idea es que vamos a extraer datos para obtener conocimiento y a partir de esos datos vamos a crear modelos para que con esos datos cambiemos una realidad. O sea que con datos vamos a crear un modelo para dar solución de datos a un caso. ¿Ok? Entonces, vamos a extraer conocimiento, vamos a comprender esos datos, vamos a encontrar esas relaciones ocultas y construir un modelo. Ese es nuestro objetivo, un modelo, ¿ok? Dentro de los métodos científicos vamos a estar aquí usando varios conceptos de probabilidad y de estadística. Son la base. Hay muchos de los conceptos y de las definiciones de ciencia de datos que están basadas en probabilidad y en estadística. Y siempre hay una pregunta, profesora, entonces yo que no me gusta matemática, que no me gusta estadística, yo puedo ir y aplicar un modelo, una línea de trabajo y ya, sí, vas a poder hacer eso, vas a ya poder hacer una línea, un pipeline de trabajo, vas a obtener un resultado, pero el problema es que vas a ser simplemente un usuario. No vas a saber por qué es que funcionó, por qué es que no funcionó, cuáles son las partes que son las fortalezas dentro de tus datos, cuál es cuál es la fortaleza dentro de tu modelo, en qué situaciones no va a funcionar. Entonces, yo recomiendo fuertemente que tengan base tanto en estadística como en matemática, sobre todo en álgebra lineal. ¿Por qué? ¿Por qué, profesora, álgebra? Porque esta parte de álgebra es en la que vamos a ver vectores, matrices, y es nuestra forma de conversar
con la máquina. Es nuestra forma de enviar nuestros datos en forma de que la máquina pueda entendernos. ¿Ok? Luego vamos aquí a tener un objetivo de aplicación. ¿Ok? Entonces, nuestras soluciones, nuestros modelos, técnicas, procesos, van a tener que ser aplicados a un conocimiento práctico. Por eso es que siempre dicen que la ciencia de datos está enlazada a la inteligencia de negocio. Vamos a comprender cómo es que está pasando el negocio. Necesitamos de tener un panorama de lo que sucede. Y muchas veces dentro de la empresa o dentro de la situación, vamos a tener cierto roce con los conocimientos, o sea, si es que no los tenemos, vamos a tener que empaparnos, buscar información sobre el dominio, o también vamos a tener un asesor que es el que conoce muy bien sobre esos datos, ¿ok? Entonces, vamos a tener que siempre buscar más conocimiento sobre el dominio. Luego, dentro de ciencia de datos, vamos a tener distintos tipos de datos. Eso ya lo vamos a ver luego. Pero básicamente vamos a trabajar con datos estructurados y con datos no estructurados. En resumen, datos estructurados van a ser aquellos que ya vienen en ese formato de tabla, donde cada columna es una variable y cada fila va a ser una instancia, ¿ok? Por ejemplo, cada columna va a ser el peso, estatura, el índice de masa corporal, bla, 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 bla. Y en las filas vamos aquí a tener a nuestras instancias. Por ejemplo, José, José que mide tanto, que pesa tanto, bla, bla, bla. O Ingrid, Ingrid que mide tanto, pesa tanto, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, vamos a tener esa forma en los datos estructurados. Esa forma es denominada TD Data. ¿Ok? Son datos organizados, TD Data. Pero dentro de este mundo, no solamente vamos a encontrar ese tipo de datos, ¿cierto? Hay muchas veces en las que, por ejemplo, nos dan imágenes, nos dan música, nos dan otros tipos de datos como discursos también, en las que estos documentos, estos datos no tienen esa forma organizada, ¿cierto? Entonces, esos datos son llamados de datos no estructurados, porque no tienen ese formato bonito de columnas para la variable y de filas para las instancias, muestras, ejemplos. ¿Ok? Luego necesitamos el dominio de aplicación. ¿Ok? Dentro de esta parte, como les dije, un científico de datos va a tener que estar empapado, por lo menos un poco, de cómo es que funciona ese proceso. Hay muchos que acaban siendo parte de ya, son parte del dominio para poder empaparse más. Dentro del proyecto donde yo estoy, hay, por ejemplo, una frente que es de Parkinson. Entonces, en este instante, nosotros estamos ahí haciendo visitas a los médicos que tratan Parkinson y siendo parte de las consultas de Parkinson para que podamos ver cómo es que funciona esa colecta de datos, cómo es que funciona este proceso para poder entender cuáles son las necesidades de
este proceso, ¿ok? Entonces, muchas veces vamos a tener que empaparnos más sobre el dominio o también contratar a una persona que sea el experto. Y luego vamos a tener que procesar nuestros datos, o sea, vamos a recolectar estos datos, vamos a almacenar estos datos. Hay varias formas dentro de esta presentación. Voy a mostrarles cuáles son las formas más usadas para almacenar estos datos y finalmente vamos a operar estos datos. Necesitamos hacer operaciones, necesitamos procesar estos datos para poder minerar, para poder extraer conocimiento. ¿Ok? Entonces, ciencia de datos puede ser resumido en 4 puntos importantes. O sea, primero vamos a tener un concepto empírico. Empírico. ¿Por qué, profesora? Empírico. Porque nos vamos a basar en las observaciones, ¿ok? En los datos. Vamos a basarnos en los datos y en los resultados de los experimentos. Otra frente va a ser de teoría. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar nuevos conceptos a partir de un conocimiento existente. ¿Cómo así, profesora? Puede ser que muchas veces un modelo que ya esté público no sea suficiente para nuestro proceso. Entonces, un científico de datos puede tener la capacidad de crear otro modelo, entrenar otro modelo para alcanzar el objetivo final. ¿Ok? Entonces vamos a tener esa mezcla de empirismo con la de teoría. Y luego vamos a tener un otro concepto de computacional. Vamos a descubrir nuevos principios. Entonces, nuestros experimentos van a ser a través del uso de una computadora. Dentro de esta parte, por ejemplo, si es que queremos hacer experimentos ahí iniciales, por ejemplo, muchas veces lo que se hace es coger una pequeña muestra de los datos para ver cómo es su característica, para ver cuáles son las distribuciones y a partir de ella ya tomar otras decisiones para el conjunto entero. Entonces, muchas veces hay herramientas como Colab, como algunas otras que nos permitan jugar un poco con los datos para ver por dónde ir, ¿cierto? Y finalmente es el concepto de data driven. O sea, este proceso de ciencia de datos está basado en los datos. Está únicamente basado en los datos. Y vamos a datos. Y dentro de esta parte hay una frase que es muy usada, que es garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. ¿Por qué? Como este es un proceso que se basa en los datos, ¿cierto? Si es que nuestros datos son una bosta, son basura, nuestros modelos y nuestros resultados obviamente van a ser malos. ¿Ok? Entonces, los datos son el corazón de este proceso. Aparte de ello, hay otros conceptos. Hay otros conceptos de ciencia de datos otros conceptos que están relacionados
al tema de ciencia de datos. ¿Ok? Por un lado, vamos a tener otras disciplinas que interactúan con ciencia de datos, como por ejemplo bases de datos. Las bases de datos interactúan, sí, con el proceso de ciencia de datos. ¿Por qué? Porque necesitamos una forma de almacenar nuestros datos de forma estructurada, eficiente, que permitan hacer un procesamiento rápido. Y tenemos en la actualidad, hay muchísimas formas de bases de datos, ¿cierto? Hay bases de datos relacionales, las no relacionales, tenemos las de tabulares, tenemos las basadas en un formato bien parecido a JSON también. Entonces, vamos a tener siempre un contacto con bases de datos. Profesora, pero no, yo hasta el día de hoy simplemente he trabajado con archivos CSV o con Excel que son pequeños. Claro, porque estás con un conjunto de datos pequeño que aún puede ser analizado o almacenado en un archivo simple, ¿cierto? Pero cuando ya pases a un espacio, a un escenario con muchos más datos, vas a necesitar usar una base de datos. ¿Ok? Luego también hay otro término que aparece mucho, que es el de Big Data, de los grandes datos. Hay muchísimos datos, ¿cierto? Hay en la actualidad, por esa capacidad de generación y de almacenamiento de datos, podemos tener grandes conjuntos de datos. Y sobre todo, por ejemplo, para los que trabajamos con sensores, por ejemplo, datos de sensores, adquirir datos que tengan una velocidad alta, un volumen bastante grande, una variabilidad, es súper fácil, ¿cierto? Entonces, hay muchas técnicas dentro de Big Data que son usadas dentro de ciencia de datos para tener una solución distribuida y que podamos lidiar y conversar con esos datos de la mejor forma. Otra de las áreas que conversa súper bien con ciencia de datos es Machine Learning, aprendizaje automático. ¿Por qué? Hay una parte dentro de ciencia de datos que es una fase de proceso, que ya lo vamos a ver dentro de estos slides, donde dentro de ese proceso nuestro objetivo es predecir ciertos datos. En el sentido de, por ejemplo, predecir una clase o predecir un valor en el futuro. También tenemos procesos de, por ejemplo, encontrar grupos de datos que se parezcan dentro de sí y todos esos conceptos son usados del área de Machine Learning. ¿Ok? Entonces hay un cruce, hay una parte donde ciencia de datos se cruza con Machine Learning y ya lo vamos a ver dentro de esta presentación. Y también estamos dentro de inteligencia artificial. Esta es la rama madre, ¿cierto? Es la rama central dentro de la galaxia. Y ciencia de datos no es más que una subárea y también va a tener ese objetivo de construir un modelo. Vamos a construir un modelo
para imitar un proceso que dentro de este caso va a tener una aplicación. ¿Ok? Y otro de los temas es visualización. Visualización es muy importante dentro de ciencias de datos. ¿Por qué, profesora? Porque nosotros vamos a necesitar ver cuál es la naturaleza de los datos. Entonces, cuando nuestros datos llegan, necesitamos ver cómo son estos datos, ¿cierto? Para no trabajar a ciegas, ¿cierto? Entonces, visualización va a ser una rama que nos va a servir mucho para investigar cómo son nuestros datos, para investigar, por ejemplo, cuáles son las partes de los datos que son más importantes para la decisión de un clasificador o de un regresor. Nos va a servir también para comunicar resultados. Entonces, dentro de ese punto es que vamos a estar usando visualización en varias fases de ciencia de datos. ¿Ok? Y hay otros términos más, Minería de datos, que es descubrir patrones dentro de los datos. Yo les comento que antes que ciencia de datos sea un boom, minería de datos era una de las áreas que era boom. Eso yo les hablo de años 2005 más o menos. Entonces, data mining era el foco de cómo descubrir los patrones y establecer las relaciones entre los datos. Y ciencia de datos también hace uso de estos conceptos como parte de su proceso. También tenemos el análisis de datos. También hay un proceso dentro de ciencia de datos donde vamos a analizar nuestros datos, ¿cierto? Como les dije, es muy importante ver la naturaleza de los datos, cuál es la distribución de los datos y la inteligencia de negocios. Necesitamos tener este acceso interactivo de los datos para manipularlos y permitir hacer un análisis para la toma de decisiones. Este es un gráfico que es muy famoso, que nos define lo siguiente. Un científico de datos necesita tener una base de matemática, estadística, ¿ok? Necesitamos toda esa parte para desarrollar los modelos, para conversar de forma fácil con la computadora, porque llegan por ejemplo, unos datos de clima, ¿cierto? Llega un dato de clima que nos dice la temperatura, el grado de humedad, precipitaciones, bla, bla, bla. Y la primera pregunta es, ¿cómo hago que la computadora entienda esos datos? Entonces, nuestros datos son convertidos usando álgebra, ¿ok? Entonces, es una forma de traducir nuestros datos en una forma que la computadora entienda. Luego necesitamos de ciencia de la computación. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer de algoritmos, de formas eficientes para el cálculo de datos, para el cálculo de procesos. ¿Okay? Es muy importante que, por ejemplo, manejemos ahí estructuras, un poco de estructuras, un poco de técnicas, un poco de paradigmas también, ¿ok? Y necesitamos la parte de conocimiento del dominio. Eso es importante. Es importante que, por ejemplo, si es que estamos trabajando con cáncer,
necesitamos saber cuáles son las variables que son recolectadas, cuáles son las variables más importantes, las que un médico, por ejemplo, mira para hacer una detección. Entonces, muy importante que también nosotros tengamos parte de este conocimiento. Ahora, ustedes lo que me dirán, profesora, pero yo siempre he visto que hay IA, Machine Learning y Deep Learning. Quiere decir que, por ejemplo, si es que usamos Machine Learning para la parte de predicción, también podemos usar la parte de Deep Learning. Sí, como yo les comentaba, dentro de ciencia de datos hay una parte en la que vamos a procesar esos datos para la creación de un modelo, ¿cierto? En este punto, dentro de ciencia de datos, lo más común es usar técnicas clásicas, técnicas simples. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas necesitan explicabilidad, ¿cierto? Entonces, muchas veces, por ejemplo, para una empresa, es más fácil entender cuáles son las características más importantes dentro de un árbol de decisión de que, por ejemplo, dentro de una red. Sin embargo, dentro de Deep Learning ya hay varias técnicas que están siendo propuestas para explicabilidad. Entonces, podemos decir que podemos usar tanto técnicas de Machine Learning como de Deep Learning para la fase de predicción. ¿Ok? Y para los que no están de esta área, Machine Learning es una subárea de IA donde vamos a tener los modelos a partir de los datos. Y Deep Learning es una subárea en la que vamos a tener modelos que son basados en redes neuronales, solo que con muchas más capas. ¿Ok? Por eso es esa palabra de deep, profundo. Vamos a tener varias capas en la arquitectura de la red. ¿Okay? Pero eso ya lo mencionaremos luego. Bueno, entonces, ustedes lo que me dirán, y profesora, ok, ya, entendí cuál es el concepto, cuál es la base, pero ¿para qué sirve esta cosa de ciencia de datos? Dentro de este mundo hay varias aplicaciones. Vamos a encontrar bastantes. Hay, por ejemplo, dentro de la salud para el diagnóstico de un paciente. Se están ahí usando procesos de ciencia de datos, no solamente para algo reactivo, o sea, el paciente ya está mal y yo voy a dar una respuesta de sí o no, sino que muchas veces ya se está usando como algo preventivo, o sea, antes de que suceda algo, ya se están usando esos datos para predecir una probabilidad de que en el futuro, por ejemplo, esa persona desarrolle casos de presión alta, diabetes y etcétera. También dentro de las finanzas, detección de fraudes. Justo fui asesora el año pasado de unos bancos y uno de sus focos principales es la detección de fraudes. Entonces, dentro de este caso, por ejemplo, el dominio es conocer cuál es el comportamiento de de una persona, cuáles son las compras típicas, las horas típicas en las que compra, para automáticamente
hacer un modelo que pueda predecir cuándo esta persona fue víctima de fraude. ¿Ok? También dentro de la industria vamos aquí a encontrar casos de detección de anomalías. Por ejemplo, dentro de mi segundo postdoc, yo trabajaba con la Shell y uno de los puntos más importantes era detectar cambios dentro de la producción de petróleo. Ver esos cambios, ¿para qué? Para ver por qué es que sucedieron y para que no pasen otra vez. ¿Ok? Luego, tenemos la parte de inventarios para la parte de los servicios inteligentes, para la fase de detección de intrusos dentro de redes, para los sistemas de recomendación, para la interacción y velocidad. Por ejemplo, tengo un estudiante que él trabaja con computación gráfica, pero él está haciendo un matching entre computación gráfica y ciencia de datos. ¿Por qué? Entonces, dentro de los juegos, ustedes saben que para la creación de un personaje dentro necesitan de mallas, ¿cierto? Eso se levanta con mallas. Y, por ejemplo, el estudio de este estudiante es ver cuál es el ángulo que un jugador usa más dentro de un juego para, por ejemplo, tener un acceso, una predicción mucho más rápida de los movimientos para un comportamiento especial. Entonces, por ejemplo, él hace ese proceso para colocar de forma más accesible ciertos ángulos que son más usados por una persona. ¿Ok? Y también tenemos una visión de investigación. Y todo esto con, ok, y todo esto con nuestro detective Conan, que bueno, ustedes deben ser súper jóvenes y no han visto a Conan. Bueno, hay un ejemplo que es interesante, que yo realmente quisiera que en el Perú haya un proyecto similar. Es de un grupo de ciencia de datos que ellos han desarrollado un modelo que se llama ROSI. ¿Ok? ROSI es un modelo que analiza datos de políticos, ¿ok? Para descubrir si es que han habido gastos de sospechosos de políticos. Por ejemplo, ROSI encontró que que un político tuvo una factura en una cena de 6,205. Eso fue detectado como un dato que estaba fuera de lo normal. Después, otro político tuvo tuvo un uso de 30 tanques de gasolina completos. O sea, él usa 30 tanques por mes y era más o menos de 6,000 reales. Luego también vieron que hay un político que le pidió
13 almuerzos en un solo día. También es algo que saltó con un proceso de ciencia de datos. Después también hay otro que fue que usó sus valores para pagar alcohol, cervezas dentro de Las Vegas. Entonces es importante ver cómo esos datos pueden ser usados para identificar casos en los que están siendo mal usados los valores de el gobierno. ¿Okay? Y espero que alguno de ustedes tenga la iniciativa de un proyecto de esta forma, que yo creo que en Perú van a salir varios casos también de políticos que usan de una mala forma los gastos. Bueno, y dentro de ciencia de datos, como les dije, hay varias fases. Hay varias fases. Este es un proceso que es usado. Lo primero que se hace es entender al dominio, al negocio. Luego vamos a adquirir datos, a entender esos datos. Luego de ello vamos a modelar, ¿ok? Vamos a hacer la creación de un modelo para clasificar, para predecir, y luego de eso vamos a colocarlo al aire, ¿ok? Vamos a deployar. Una de las cosas interesantes es que este no es un proceso de secuencia, ¿ok? No es que aquí comencé, que paso por aquí, que luego ya voy por aquí. No. Puede ser que en la mitad de mi proceso yo me doy cuenta que, por ejemplo, las muestras para mi entrenamiento son muy pocas y que yo necesito de más, y paso otra vez a la parte de adquisición de datos, ¿ok? Entonces, no es algo secuencial, más bien es algo cíclico, ¿ok? Una de las metodologías que es muy usada dentro de ciencias de datos es la CRISP. Aquí lo que le dicen es crispy, crispy DM. Entonces, dentro de esta metodología, también tenemos esa idea de entender primero el negocio, el dominio. Vamos a entenderlo. Luego de ello, vamos a entender los datos. Eso es importante. Vamos a conocer nuestros datos, cómo son nuestros datos, cómo es su distribución de estos datos. Luego de ello, vamos a preparar nuestros datos. ¿Cómo así, profesora? Pero si yo ya recolecto datos, ¿para qué hago una preparación? Ya dentro del proceso ustedes ya se van a dar cuenta que muchas veces esos datos llegan en unas formas que tenemos que meterle mano. Vamos a tener que, por ejemplo, vamos a tener que limpiarlos. Va a haber datos que están duplicados, datos que no están en el formato. Uf, ya me he encontrado con muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí en el Brasil, ellos usan punto para las cifras de miles, ¿no? 1302, 1300.52. Ellos ponen 1, coma, 352 punto, bla, bla, bla. Entonces, muchas veces los modelos no leen eso de la forma correcta. Entonces, vamos a tener que mapear eso. Aparte de ello, muchas veces nuestros datos tienen diferentes escalas. Por ejemplo, puede ser de que yo tenga, por ejemplo, la temperatura
que la temperatura del cuerpo que va desde, no sé, va desde los 0 grados hasta cuando ya estamos muertos, hasta los 40 grados, 42 grados. Pero puede ser de que yo tenga otro dato que, por ejemplo, es peso, que va desde los 30 kilos hasta los 250 kilos. Entonces, muchos de los algoritmos de las técnicas son susceptibles a esas diferencias de escala. Entonces, lo que necesitamos también es hacer una normalización para que los algoritmos no sufran con esas diferencias. Profesora, pero ¿por qué es importante eso? Bueno, hay ciertos algoritmos como las redes que son sensibles a cuando nuestros datos tienen diferentes escalas. Eso, por ejemplo, hace que los pesos dentro de la red sean más grandes y que converjan mucho más lento. Creo que aquí no les he traído una foto, pero para los que trabajan con redes, por ejemplo, para la convergencia va a tardar un poco más en datos que no estén normalizados. ¿Ok? Y luego de ello ya paso al modelamiento. Modelo. Hay que seleccionar cuál es la técnica que yo quiero. Luego ya vamos a ver cuáles son todas las técnicas que hay. Pero dentro de esta parte tengo que ya pensar, yo quiero algo supervisado o no supervisado. Yo tengo datos que ya han sido etiquetados o no. Entonces, dependiendo de ello, puedo irme por un modelo. Y pasamos a la parte de evaluación. Eso es importante, es importante. Y es importante nosotros entender cuál es la naturaleza de los datos para hacer un proceso de métricas. ¿Por qué, profesora? Porque muchas métricas, esto he visto muchísimas veces, hay muchas métricas que no trabajan, por ejemplo, con conjuntos que no tengan un balanceamiento. Puede ser de que, por ejemplo, yo tengo una clase que tiene muchas más muestras que otra clase, ¿cierto? Entonces hay muchas métricas que son usadas de forma incorrecta en estos casos. Ya vi varios papers, por ejemplo, de datos que están desbalanceados y que los autores usan simplemente una acuracia. Eso no está bien. Cuando los datos no están balanceados, por ejemplo, vamos a tener que buscar métricas que sirvan, como por ejemplo la F1 score o la acuracia balanceada. ¿Ok? Entonces es importante para este punto entender cuál es el modelo que nosotros hay cuál es el modelo que hemos escogido y cuáles son nuestros datos. Acá nos pregunta Christopher si es que se sabe si hay casos en Perú donde se aplica IA y cómo se puede impulsar. Justo les he traído también información dentro de la última parte. Vamos a ver cuáles son los sitios donde están aplicando IA. ¿Ok? Machine Learning, ciencia de datos. Bueno, entonces, en resumen, vamos a tener casi siempre 5 pasos dentro de nuestro proceso. Y dentro de nuestro proceso vamos a tener 3 roles de 3 personajes que van a ser importantes dentro de este proceso. Uno es el ingeniero de datos. Esta persona, este hombre, esta mujer, tiene un peso grande porque es el que nos va a mantener los datos dentro de un
almacenamiento. Él es el que va a hacer toda esa estructura de almacenamiento, de asegurarnos que podemos extraer eficientemente nuestros datos y cualquier cosa con los datos es con esta persona. ¿Okay? Luego tenemos al analista de los datos. Esta persona simplemente va a ver históricos de datos, los datos anteriores, y va a hacer reportes, visualizaciones de lo que ha encontrado. ¿Ok? Este es el analista de datos. Y el científico de datos es aquella persona que va a crear un modelo para hacer una predicción, para ir más allá en el conocimiento. Y va a ser la base para la toma de decisiones. Ahora, profesora, pero yo he visto un llamado, un empleo en el que piden que, por ejemplo, un científico de datos tenga conocimientos en base de datos, que también haya, que haga visualizaciones. Sí, muchas veces el científico de datos es una persona, un pulpo, al que le dan varias otras tareas del ingeniero de datos y del analista de datos y debe tener un conocimiento sobre los conceptos que son manejados por estos dos roles. ¿Ok? Entonces, punto número 1, captura de datos. Vamos a adquirir nuestros datos, centrar nuestros datos, recepcionar las señales y extraer datos. Entonces, esta parte es importante porque es la base del proceso. Como ya les he dicho, garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. Entonces, como ese proceso es un proceso data driven, es un proceso basado en datos, necesitamos que los datos que entren sean de calidad. Entonces, hay dos fases juntas dentro de esta parte. Adquirir nuestros datos y definir el propósito y los problemas que deben abordarse. Esto es importante. Esto es importante. ¿Por qué, profesora? Muchas veces, por ejemplo, nosotros queremos explorar datos de un reloj. Puede ser. Pero si es que no vamos, por ejemplo, con un objetivo en mente, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis de un perfil del corazón. Entonces, dentro de esta parte, por ejemplo, a mí no me va a servir datos de acelerómetro, datos de brújula, de GPS. Entonces, necesitamos definir cuál es el propósito y cuál es el problema que queremos resolver. Algunas de las preguntas que un científico de datos puede hacerse es si es que ya se ha abordado ese problema antes. Eso es importante. Es importante que demos una revisada a los conceptos previos. Si es que todos los involucrados entienden este propósito, es importante que si es que yo trabajo con un grupo de científicos de datos, que todos sepan cuál es la meta, ¿ok? Si es que hay una restricción, si es cuál va a ser el resultado final, cuál es el posible resultado final, y eso es importante. ¿Cuántos recursos tengo? Tiempo, personas, servidores, máquinas. ¿Cuál es el recurso que yo tengo para este proceso? ¿Ok? Y después de que yo he hecho esto, es importante evaluar la cantidad
y la calidad de los datos. Una vez más, como les he comentado, garbage in, garbage out, basura entra, basura sale. Por lo tanto, tenemos que ver qué datos ya están disponibles, cuál es el propietario de estos datos, si es que hay algún tema de privacidad, si es que tengo suficiente para resolver ese problema, si es que los datos son de una calidad buena. Y eso es importante. Si es que yo descubro informaciones que me hagan cambiar el objetivo, ¿puedo hacer esto? Entonces, es importante que definamos. Yo me acuerdo mucho que dentro de las clases hay muchos chicos que dicen, profesora, yo trabajo dentro del banco X y tengo datos de ese banco X que yo quiero explorar para mi proyecto final. Un momentito. Punto número 1. Tienes que ver si esos datos son públicos, si es que esos datos pueden tener todo ese tipo de exploraciones dentro de un curso. Otros, por ejemplo, no, profesora, yo quiero hacer datos de personas. Ahí también hay otro tipo de restricción. Como se trabaja con personas, hay que hacer un proyecto para un centro de ética para que ellos vean si nuestro proyecto pasa o no por esa revisión, ¿cierto? O sea, cómo se trabaja con seres humanos, tenemos que ir con todos esos procesos. Y dentro de esta parte vamos a encontrar 3 tipos de datos: datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados. Profesora, yo solamente escuché de los estructurados y de los no. ¿Qué es eso de semi? Bueno, dentro de los estructurados tenemos a aquellos que tienen esa tabla, ¿cierto? Columna, variables, fila para nuestras muestras, instancias. Por ejemplo, lista de personas con sus números de teléfono, la temperatura en todas las estancias, los datos de edad, género para todas las personas. Eso dentro de los estructurados. Dentro de los no estructurados vamos a encontrar imágenes, audio, textos también. Por ejemplo, hay un estudiante mío que hizo una exploración a partir de discursos de presidentes peruanos. Entonces, esos textos van a ser datos no estructurados. También vamos a tener la transmisión de video. Hay muchas imágenes de tránsito que pueden ser ahí usadas para, por ejemplo, extraer datos. Entonces, todos ellos van a ser datos no estructurados. Y hay los datos semiestructurados que tienen algún tipo de estructura, pero no es esta de tabla, ¿ok? Por ejemplo, esas páginas de Wikipedia que tienen links hacia otras páginas, hacia otros puntos. También, por ejemplo, podemos ver páginas de Internet, ¿ok? Y grafos también. Los grafos son datos semiestructurados. Entonces, ¿de dónde puedo obtener esos datos? Datos estructurados pueden ser obtenidos por Internet de las cosas. Por ejemplo, datos de sensores de la temperatura, presión, encuestas también, eso es lo más simple. Y análisis de comportamiento. ¿Cuántas veces un usuario entra a un sitio? ¿Qué es lo que compra? Bla, bla, bla. Datos no estructurados podemos obtener de textos,
imágenes, videos y de registros de un servidor. Datos semi-estructurados, por ejemplo, grafos de redes sociales, ¿ok? Y también, por ejemplo, podemos tener grafos de fotos dentro de una fiesta para hacer una detección de rostros que se parecen dentro de sí. Ahora, hay una cosa importante aquí, la fuente de los datos. La fuente. Los datos van a ser primarios si es que son generados por nosotros mismos. O sea, si es que yo trabajo para el banco H, ¿ok? Y el banco H es el que hace la generación de estos datos, entonces son datos de fuente 1, primaria. Pero si no, si yo soy una investigadora que voy a usar datos de un conjunto de datos de biología, que alguien más ya los ha hecho, estos son los secundarios, son de alguien más, ¿ok? Y con estos datos yo puedo hacer un montón de cosas. Adquirir estos datos, obviamente, almacenar estos datos, procesar estos datos, visualizar estos datos, entrenar un modelo. Y por eso es que esta fase es importante, ya que es la base para las siguientes fases. ¿Ok? Pero tengan cuidado porque no todo es color de rosa. Entonces, muchas veces vamos a encontrar datos de mala calidad, características irrelevantes para nuestro proceso, cantidad insuficiente, eso pasa mucho, y necesitamos hacer una ingeniería de características, por ejemplo, para extraer más datos. Ya saben, garbage in, garbage out. Entonces, estos desafíos son parte de ello. El siguiente punto es el de mantenimiento. Vamos a mantener estos datos. Para nosotros mantener esos datos, vamos a tener que establecer valores que van a ser usados dentro del proyecto a lo largo del proyecto, ya que esto va a incurrir en almacenamiento, gestión de los datos, protección de los datos. Dentro del almacenamiento de los datos, si es que tienen pocos datos y un recurso bueno, lo más usual que yo he visto es que tengan un servidor propio. Dentro de un servidor propio vamos a poder tener acceso a los datos, vamos a tener, por ejemplo, discos propios donde vamos a almacenar nuestros datos. Otras empresas lo que hacen es tener fuera de las instalaciones centros de datos, data centers. ¿Okay? Eso se está convirtiendo muy popular dentro de esos días. Luego también puede ser de que nosotros lo que queramos es usar la nube. Y hay dos formas, nube pública y nube privada. En el caso de la nube, nosotros no necesitamos ver cómo es que están estos datos, dónde es que están estos datos. Y público va a ser para cuando compartimos nuestros datos en una infraestructura subyacente unificada donde otros más tienen datos. ¿Okay? Aparte de ello, dentro del almacenamiento, podemos también hacer una distinción. Hay datos fríos y datos calientes. Yo, por ejemplo, puedo decidir que los datos fríos, que son aquellos que no se acceden, que no se usan tan frecuentemente, puede ser que yo le dé un tipo distinto de almacenamiento en
comparación a los datos calientes, que son datos que yo uso muchísimo y que yo necesito una eficiencia, una rapidez para conseguir ellos. Entonces, esta es otra distinción que se hace dentro del almacenamiento de los datos. Gestión de los datos. Vamos a poder ver que dentro de este proceso van a aparecer muchos datos que deben limpiarse. Muchísimos datos. Cuando ya metan las manos en la masa, van a poder ver que hay datos que necesitan limpieza. Entonces, algunos de los proyectos muchas veces lo que hacen es usar una herramienta automatizada para limpiar estos datos, agregar estos datos y compresión de los datos. Aparte de ello, tenemos que estar atentos a la protección de los datos, que las personas que estén usando estos datos sean los que están dentro del proyecto y limitar el acceso a los que necesitan, y tiene que existir un reglamento, ¿cierto? Un reglamento dentro del proceso. Por ejemplo, si es que hay investigadores que ya salieron del trabajo, tienen que ser excluidos de los accesos. ¿Ok? Y la siguiente fase es el análisis. Vamos a analizar. Bueno, ya tengo mis datos, ya están dentro de un almacenamiento. Ahora, lo que me toca es analizar. Aquí, por ejemplo, un analista de datos puede ser una buena opción, ¿cierto? Vamos a analizar, y una de las formas más usadas es el análisis exploratorio de datos, EDA, ¿ok? Donde un analista de datos va a usar métodos numéricos o visualizaciones para descubrir cosas de los datos. Es para obtener una visión general de los datos, ¿ok? Muchas veces es usado para conocer, por ejemplo, distribuciones de los datos, ver si es que la calidad de los datos es buena, para encontrar valores que están fuera de lo normal, para ver correlaciones, interrelaciones, patrones dentro de los datos. Y como les comentaba, dentro de EDA podemos tener una parte gráfica y una no gráfica. Puede ser que yo use visualizaciones, perfecto, pero puede ser que yo también use estadísticas, también, ¿ok? Y puede ser de que yo dentro de este EDA diga, yo quiero simplemente analizar una sola variable. Entonces va a ser univariada. Y si es que yo quiero varias variables, va a ser una multivariada, ¿ok? Entonces vamos a tener estas diversas configuraciones de nuestro análisis. Y tenemos todo ese proceso donde dentro de EDA tenemos que generar unas preguntas, vamos a reestructurar nuestros datos, vamos a obtener estadísticas o visualizaciones, vamos a identificar correlaciones, ver si es que hay datos faltantes, si es que hay datos duplicados, y tomar una decisión. Eso ya se pasa para la siguiente fase. Y la siguiente fase es el proceso. Ya llegamos al corazón de ciencia de datos. Es la parte en la que ciencia de datos se va a cruzar con machine learning, con aprendizaje automático. Entonces, dentro de esta parte vamos a crear modelos para comprender nuestros datos, ¿ok? Y el modelo va a ser una representación de la relación entre las variables en los datos para predecir los resultados. Dentro de Machine Learning vamos a tener dos ramas, ¿cierto? Aprendizaje no supervisado. Uy, aquí hay un error. Aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Ahora sí.
aprendizaje supervisado, vamos aquí a tener a la clasificación y a la regresión. Y dentro del no supervisado vamos a tener a varias otras técnicas como clustering, como reducción de dimensiones y detección de anomalías. Entonces, dentro de la regresión, puede ser de que yo tenga esto. Tengo observaciones, ¿cierto? Tengo mis ejemplos en las filas. Este es un conjunto de datos estructurado, está estructurado. Tengo una variable que es la de los años de educación y tengo el salario. Para los supervisados, yo tengo que dividir en entrenamiento y prueba, ¿ok? Con la parte de entrenamiento, yo voy a entrenar mi modelo. Profesora, ¿qué significa entrenar? Vamos a calcular los parámetros de nuestro modelo para estos datos, ¿ok? Y entonces yo divido entre el entrenamiento y la prueba. Y a partir de mis datos de entrenamiento, yo puedo encontrar cuál es la relación de mis datos, la función que modela estos datos. Y esa función puede darme esa predicción de nuevos datos. O sea, que si es que, por ejemplo, tengo 4.5, automáticamente me va a dar más o menos un valor de 80.5, ¿ok? Entonces, para eso sirve el aprendizaje supervisado de regresión. Dentro de clasificación, como también es supervisado, vamos a tener una parte de entrenamiento y otra de prueba. En la de entrenamiento podemos tener imágenes, podemos tener también muestras. Y lo interesante es que vamos a tener clases como etiquetas. Dentro de regresión, nuestra salida es un valor continuo, pero dentro de clasificación son clases. Yo para la máquina voy a darle un código, ¿cierto? Dog va a ser 0, cat va a ser 1. Voy a darle una clase, pero es una categoría discreta, no continua, como en el caso de la regresión. Entonces, yo parto para la parte de entrenamiento y de prueba y yo ya puedo clasificar nuevas muestras. ¿Ok? Y en el no supervisado vamos a tener como objetivo dentro de clustering, por ejemplo, encontrar grupos de objetos que se parezcan entre sí. Por ejemplo, aquí yo puedo encontrar tres grupos. Este de por aquí, que está más coheso, este otro y este otro. Son tres clusters que yo encontré a partir de este conjunto. También se puede ver la detección de anomalías. Muchas veces, por ejemplo, lo que nosotros vemos son basados en densidad. ¿Dónde está la masa densa de puntos? Y todos aquellos que estén fuera de esa masa densa van a ser considerados como puntos anómalos. Eso también es muy usado dentro de banca, empresas y dentro de otros sectores. ¿Okay? Necesitamos, también fui hace 2, 3 años fui asesora de un grupo de seguros. Y, por ejemplo, eso es muy importante dentro de ellos, ya que quieren detectar fraudes. Personas que ponen un proceso de seguro, de activación de seguro y quieren detectar si es que ese proceso es falso o
verdadero. Entonces, esa es una forma de detección. Y tenemos también un tipo de semisupervisado. ¿Cómo así, profesora? Tenemos algunos datos, pocos datos que han sido etiquetados. Por ejemplo, dentro de ese conjunto tenemos a la etiqueta para este verde, 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 para este cuadrado amarillo, 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 pero no tenemos las etiquetas para los otros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a crear un modelo que me permita asociar nuevos datos a una de las dos clases. Y esto es visto, esto es súper visto. Por ejemplo, dentro de semi-supervisado, vamos a tener una parte de no supervisado. ¿Cómo así? Si es que ustedes se han dado cuenta dentro de Google Fotos, si es que nosotros tomamos fotos de una persona nueva, Google Fotos automáticamente va a hacer un clustering y lo que va a decir es que, es que una persona nueva A está en la foto 1, 5 y 11. Entonces, cuando nosotros vamos a definir, oye, esta persona A es Pepito, automáticamente ahora Google Fotos lo que hace es clasificar todas las fotos que tengan las mismas características de Pepito como relación a Pepito. Entonces, esto es visto también dentro del día a día. ¿Ok? Y recordando, datos de mala calidad, cantidad insuficiente, características irrelevantes, todo ello es un desafío. Pero, ¿qué es lo que nos puede dar ese desafío? Nos puede dar que tengamos, vamos a ver si es que tengamos, por ejemplo, una regresión y una clasificación perfecta, ¿ok? Perfecta, este es el escenario utópico, así ideal, pero puede ser de que también nuestro modelo sufra de un desajuste o de un sobreajuste. ¿Cómo así, profesora? Un desajuste. El modelo es burro. El modelo es burro. Donde, por ejemplo, el modelo no ha pegado, no ha cogido el comportamiento de los datos. No ha cogido el comportamiento de los datos, ¿cierto? Es un modelo burro. Y en el sobre, nosotros vamos a tener un modelo que es complejo, que sea adecuado a ruido. O sea, es un modelo que se ha como que creado sobre muestras muy detalladas, incluso ruido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este de por aquí, por ejemplo, va a ser súper bueno para los datos de entrenamiento. Se los ha aprendido de paporreta. O sea, si es que yo le doy datos de entrenamiento, va a ser una métrica súper buena. Pero si yo le paso nuevos datos, no va a saber cómo dar una respuesta, porque está ha aprendido muy de memoria y no sabe razonar. ¿Ok? Y en este caso, este modelo es burro, tanto así que así yo le dé datos de entrenamiento, datos de pruebas, siempre va a darme una métrica mala. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un overfitting, el modelo funciona súper bien en los datos de entrenamiento, pero cuando yo le doy un nuevo dato, no razona, no me da una respuesta buena. ¿Okay? Y es algo que también pasa dentro de la educación, ¿cierto? Cuando los chicos aprenden de paporreta,
y no razonan. Cuando ven un caso nuevo, no saben cómo responder. Es lo mismo que le pasa al modelo con overfitting. ¿Okay? Y las soluciones es que simplifiquemos ese modelo, puede ser que recopilemos más datos, o sea, vamos otra vez a la parte de recopilación de datos. Podemos reducir, por ejemplo, el ruido dentro de los datos de entrenamiento. También es una solución. Y en el underfitting, cuando el modelo es burro, es un modelo que es muy simple a la estructura de los datos. Entonces, una de las soluciones es que pensemos en un modelo más potente, con más parámetros, que alimentemos mejor las características y que reduzcamos, por ejemplo, las restricciones del modelo. Entonces, son varias de las soluciones que pueden ser ahí usadas para el underfitting. ¿Ok? Y luego pasamos a la fase de comunicación, la última fase. Una vez que hemos pasado por todo ello, nuestra última fase dentro de ciencias de datos es comunicar nuestros resultados. Muchas veces ese es un problema. Yo he visto varios chicos que tienen unos resultados excelentes, pero no saben cómo transmitir ese mensaje, ¿cierto? Hay dos formas de comunicar. Una es la unidireccional, que es cuando alguien se para, alguien se para y muestra cuáles son los resultados, o manda un reporte con todo lo que se ha visto y quedó allí, no hay un feedback. Y la de bidireccional, cuando, cuando la persona que ha hecho todo ese proceso hace un reporte, hace una presentación, pero hay un receptor que va a comenzar a dar preguntas, explicaciones, el porqué de cada una de las cosas, ¿cierto? Y algunos consejos que yo les doy es que comprendan, un ejemplo mío, muchas veces yo tengo que dar un reporte para la Samsung brasilera y otro para los de Corea. Cuando me toca, por ejemplo, un reporte para la Samsung brasilera, mis reportes tienen que ser con más detalle, con más texto, con más, no quiero decir floro, pero es con más texto. Pero, por ejemplo, en la cultura de Corea, ellos son más restrictivos, quieren las cosas mucho más claras y cortas, concisas. Entonces, allí tengo que cambiar el chip y hacer un reporte más conciso y más como que orientado a puntos así importantes, ¿no? Entonces, hay que conocer a la audiencia. Otra de las cosas es comenzar con el fin en mente. ¿Cuál fue el objetivo de ese proceso? Eso es lo que tiene que estar en mente. Cuente como una historia real. Eso es algo que yo siempre digo. Tienen que contar todas las fases de ese proceso. ¿Por qué? Porque hay muchas decisiones de la fase 4, 3, que dependen de una decisión que tú has tomado en la fase 1. Por lo tanto, es necesario que cuentes desde la fase 1 cómo es que fue hecho este proceso. Usa palabras y frases significativas que se le quede a la persona. Por ejemplo, visualizaciones con buenos resultados, con gráficos que vean que tus resultados son súper buenos. Entonces,
necesitamos ello. Y usar la emoción, eso hace que la persona del otro lado esté como que atenta a lo que tú haces y a lo que presentes. Bueno, justo me han hecho una pregunta sobre Perú. Dentro de Perú hay varios grupos económicos que trabajan a ciencia de datos como parte de IA. La mayoría usa Machine Learning, o sea, la mayoría dentro de la fase de proceso usa Machine Learning. Pocos usan Deep Learning. Dentro de las publicaciones en Scopus, principalmente tenemos como las agencias a Concitec, a Innovate y a otros fondos públicos. Y en los 5 últimos años ha habido un aumento de las publicaciones de IA dentro de Perú. Las principales investigaciones son encontradas en Lima y Arequipa y principalmente vamos a encontrar papers y investigaciones de ciencias de la computación, ingeniería y medicina. O sea, todas esas áreas están ya con papers que usan ciencia de datos IA para sus procesos. Dentro de las universidades peruanas vamos a ver los programas de la maestría en ciencia de datos. Eso es importante. Por ejemplo, ya hay las maestrías de ciencia de datos y hay maestrías y doctorados que hacen cursos de IA. Y, por ejemplo, el año pasado yo fui profesora en una universidad peruana para un doctorado y ya se tomaba al curso de ciencia de datos como un curso base. Entonces es importante. Dentro del 2021, haciendo un resumen, hay que usan ciencia de datos. Por ejemplo, Grupo Breca, Grupo Intercorp, Belcorp. Hay grandes empresas y corporaciones como bancos, telcos, como los seguros, minería, pesca. Hay varias startups que están ya haciendo uso de los conceptos de IA y de ciencia de datos. Yo quiero que alguien ahí tome esa posta de hacer ese análisis de datos de los gastos en el gobierno. Yo creo que va a saltar muchísimas cosas allí. Y hay las tecnologías que son más usadas son Google, Microsoft, dentro de estos grupos. Y hay evidencias de que todos usan Machine Learning, algo de lenguaje natural y un poco de Deep Learning. Y todas estas empresas son las que están con procesos de ciencia de datos y de IA dentro de Perú. Entonces, como una conclusión, dentro de ciencia de datos vamos a tener que definir el problema, adquirir datos, analizar estos datos, preparar estos datos. Vamos a seleccionar, entrenar un modelo, vamos a mejorar esos resultados para finalmente comunicar, presentar estos resultados. Y muchos también, por ejemplo, están haciendo todo ese proceso para ir hacia un ambiente de un aplicativo, algo dentro del celular. ¿Okay? Entonces, dentro de esta área hay muchas oportunidades, hay oportunidades en varios sitios y lo bueno de esta área es que no solamente te restringe a que trabajes dentro de un solo sitio, ¿ok?
¿cierto? Hay los países, por ejemplo, Brasil, Chile, Argentina, justo hoy día estaba con una propuesta para un proyecto de ciencia de datos allá. Entonces, hay varias instituciones del mundo entero que están interesadas en personas que sepan ciencia de datos y que puedan colaborar con sus proyectos. Se espera que esta sea una área que crezca un 16% de este año hacia el próximo. Es una de las carreras que está mejor preparadas para el futuro. El único inconveniente es que es una educación desafiante. ¿Por qué, profesora? Porque hay muchos temas que surgen. Entonces, nosotros vamos a tener que estar actualizándonos bien seguido para que podamos estar al mismo nivel del mercado. ¿Okay? Bueno, esto era todo por hoy. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Excelente, docente. Muy buena presentación. Chicos, si ahí tienen alguna pregunta, pueden ir dejándolo en el chat. Aprovechar ahí, justo ahí están preguntando Christopher Coronel. Dice, quisiera saber qué conocimientos necesitaría para crear un sistema que identifique personas y objetos, ya que leí que están aplicando estos conocimientos en el deporte y me gustaría poder desarrollarlo aquí. Perfecto. No sé si es que no sé si es que consiguen aquí escucharme. Creo que se me ha ido el internet. ¿Me escuchan? Sí, logramos escuchar. Sí, perfecto. Genial. Bueno, entonces, depende mucho de por el lado por el que te vas a ir. Eh, pues, si es que vas a hacer identificación de personas, objetos, una de las cosas que necesitas es procesamiento de imágenes. Vas a necesitar tener una base dentro de procesamiento para que puedas, por ejemplo, hacer una segmentación de objetos, una segmentación de personas de fondos. Hay un área ahí específica que se llama visión computacional, que es la que mezcla, esa segmentación de objetos con la identificación y o clasificación de estas personas a través de redes de machine learning. Por otro lado, por ejemplo, yo te digo, dentro de mi proyecto también hay una rama que es para la identificación de perfiles de usuario dentro de gimnasio. Entonces, dentro de esa parte, por ejemplo, nosotros estamos usando sensores de relojes, acelerómetros, magnetómetros y giroscopios para, por ejemplo, hacer una identificación de personas y de perfiles de personas, para luego tal vez hacer una recomendación en el desarrollo de esta actividad, de su deporte. Entonces hay muchísimas frentes que pueden ser seguidas. Luego también, justo estoy viendo ahora un paper de unos investigadores que han hecho una asociación de cálculo de masa corporal con fotos. Entonces, dadas ciertas, por ejemplo, como que posiciones de cámaras y captura, luz, bla, 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 ellos consiguen hacer un cálculo de la masa corporal y el
Y el objetivo de ellos es, por ejemplo, dar automáticamente tallas para esa persona. Entonces hay bastantes frentes dentro del reconocimiento de personas para la parte de deporte. Gracias, Harold. Excelente pregunta. Ahí continúa Christopher. Dice, ¿dónde podría encontrar esos papers? Yo se los puedo pasar a Jan y para que te los pase. No sé si es que hay algún grupo, a- alguna comunidad donde yo pueda dejar esos papers, pero si es que no, se los dejo a Jan para que él ya te los pase. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Si usted desea, ahí le podemos agregar junto con todos los chicos. Y si desea compartir información con nosotros también, o en todo caso me lo comparte a mí y yo también se los estaría haciendo Perfecto, llegar. ¿Ok? Yo tengo una pregunta perfecto. y yo tengo Dime. una pregunta y va por la parte de cómo empezar si una persona quiere laborar por primera vez en este campo de la ciencia de datos, como científico de datos. ¿Qué debería hacer para poder ser aceptado? Entonces, uno de los puntos es hacer algún curso que te introduzca dentro de ese campo. Luego de ello, una de las cosas que también es ahí importante es ir desarrollando, por ejemplo, ejemplos, desarrollando proyectos personales. Eh, que pueden ser ahí usados como un portafolio. Entonces, si es que ustedes llevan un curso de ciencias de datos y hay un proyecto donde les dejan, no sé, que hagan un proceso con datos de frutas, entonces ya pensar en ese proyecto de datos de frutas como un posible proyecto para tu portafolio irlo colocando dentro de un GitHub o dentro de alguna plataforma donde puedas ir construyendo un site, un bagaje, ¿no? Luego de ello hay varios concursos, hay varios concursos de Kaggle, donde también si es que consigues un buen ranking allí, es muy probable que te vayas haciendo como que famoso, ¿cierto? Y una vez que ya tengas conocimiento, que ya estés por ahí, puedes ya estar dentro de alguna institución como un científico junior, como una persona junior dentro de un proceso de ciencia de datos para luego ir ahí subiendo. Dentro de mi proyecto hay 4 niveles, hay 5 niveles. Hay los primeros, los más bajos son como juniors, que son gente joven, son gente joven dentro del área, o sea, no joven de años. Es gente que recién ha tenido, por ejemplo, una aproximación de 1 año, 2 años en cursos y que no tiene experiencia. Luego tenemos ya un nivel más, el nivel 2, que es gente que ya ha tenido unos 3, 4 años dentro del área. Tenemos el nivel 3, que ya es gente que tiene más como que conocimiento, tiene cursos. Y ya tenemos el nivel 4 y 5, que son personas con bastante experiencia. Y la idea es que, por ejemplo, que los niveles 3, 4, 5 puedan dar un refuerzo a los del 1 y 2 para que vayan subiendo, ¿no? Entonces es bueno de que empieces por cursos, que ya te hagas un portafolio,
que como juego, si es que tienes un tiempo libre, que formes un proyecto básico con algo que hayas visto para que vayas a ir entrando dentro de ese mundo. Excelente, muchas gracias, docente. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta ahí, podemos ir dándole las gracias a la ponente en este caso. Muy buena ponencia, doctora Aurea, y esperamos quizás más adelante en otra oportunidad también poder invitarla. Ojalá pueda aceptar. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes y hasta una próxima. Adiós. Hasta una próxima. Nos vemos. Chao.